Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video para reflexionar acerca de la insistencia en la oración. Este domingo Jesús nos va a hablar de este tema que nos interesa bastante. ¿Por qué debemos insistir en la oración? Quiero mandar un saludito a Ricardo. Ricardo es un joven de la catequesis que se está preparando para hacer su confirmación y su primera comunión. Y bueno, lo invité para que leyera la lectura. Vino en compañía de su mamá y nos acompañó leyendo el Evangelio. Y voy a hacerlo así con distintos jóvenes. Tengan la valentía de poder leer en público, así como lo hizo hoy Ricardo. Como siempre les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video y que compartan el video con sus familiares, amigos, para que podamos entre todos sembrar la semilla de la palabra. También les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, cuyo link yo siempre dejo en la descripción del video, Un Sembrador. Allí podremos interactuar, conversar, cambiar ideas, y si alguno quiere acercarse, participar del proyecto, también está invitado. Qué sé yo, si alguno algún día dice, bueno, vamos a reflexionar las lecturas del domingo u otro tema, y bueno, me voy a acercar al Padre Carlos para que charlemos juntos. Así que bueno, vamos entonces a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él, diciéndole: «Te ruego que me haga justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». El Señor dijo: «Oigan, lo que dijo este juez es injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los hagan esperar?» Les aseguró que en abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ricardo, por animarte a participar con nosotros. Y hoy tenemos entonces, como dijimos, la parábola esta del juez injusto, en la cual
Jesús nos habla acerca de la insistencia de la oración, comparando a un juez injusto con Dios. Si el juez injusto es capaz de hacer justicia, ¿cuánto más Dios va a hacer justicia con sus elegidos que le claman a Él, que le piden a Él día y noche? Con esta parábola Jesús nos enseña que tenemos que ser insistentes en la oración. En varias oportunidades, también en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Lucas, cuando habla del amigo inoportuno, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, el que pide recibe, el que busca encuentra. Dios quiere que le pidamos. ¿Qué significa que Dios quiere que le pidamos? Cuanto más el hombre se pone en dependencia con Dios, más hombre es. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Hombre en su condición, cabe aclarar, hombre en su condición humana, más humano es, ¿sí? Tiene una mejor humanidad una persona que entra más en dependencia con Dios. ¿En qué sentido lo quiero decir esto? Porque el hombre se pone en el papel que Dios le ha dado, que es el papel de criatura, y la criatura depende siempre del Creador, depende siempre del Creador. En la iglesia existe una costumbre en muchos grupos, en muchos movimientos, sobre todo en la renovación carismática, de orar con las manos extendidas. Orar con las manos extendidas significa que yo estoy recibiendo los dones de Dios, que Dios me está auxiliando, que Dios es el que viene a mí, que Dios es el que me colma. Entonces, en cuanto yo le insisto a Dios, estoy fortaleciendo mi fe, estoy creciendo como humano, como cristiano, estoy vinculándome con Dios y estoy marcando esa dependencia que el hombre tiene que tener de Dios. Es la única dependencia, porque después no tenemos que depender de nadie, absolutamente, tenemos que ser libres, ¿sí? Pero la única dependencia que engrandece al hombre es depender de Dios. Es depender de Dios, saber que todo cuanto tenemos y somos nos viene de Él, nos viene de Él. Hay formas de oración. Yo voy a hablar de 3 formas de oración. Por un lado tenemos lo que se llama la oración de alabanza. La oración de alabanza, ¿qué es? Consiste en no pedir nada, sino simplemente alabar a Dios y reconocer, como dije hace un instante de otra forma, reconocer la pequeñez del hombre frente a la grandeza infinita de Dios, ¿sí? Reconocer la grandeza de Dios y que Dios es el único hacedor y que a Él se le debe todo cuanto tenemos y somos. En eso consiste en alabar a Dios, en reconocer a Dios como tal y reconocer su grandeza infinita. Existe la oración de acción de gracias que nos hablaba el Evangelio el domingo pasado. Acuérdense de los 10 leprosos y uno solo volvía a dar gracias a Jesús. Jesús insistía también en que es necesario dar gracias a Dios, y decíamos que también dar gracias a Dios engrandece al hombre. Y en tercer lugar tenemos esta oración de petición, que puede ser petición de perdón, puede ser petición de salud, puede ser petición de cualquier otra necesidad legítima. O sea, ¿qué me refiero con una necesidad legítima? Que lo que pidamos esté en consonancia con el proyecto de Dios. Lo que pidamos esté en consonancia con el proyecto de Dios. Muchas veces tenemos dudas, no sabemos si lo que pedimos está en consonancia con el proyecto de Dios, si Dios quiere realmente darnos aquello que pedimos. Y a veces Dios no nos concede, Dios no nos concede aquello que pedimos, porque Dios ve que, como Dios es capaz de ver más allá de la mirada del hombre, Dios ve la trascendencia del hombre y entonces sabe lo que al hombre le conviene para la salvación, sabe lo que al hombre le conviene para la salvación. Claro, podemos preguntar, entonces, si Dios sabe lo que al hombre le conviene para la salvación, ¿para qué estar pidiéndole? Justamente para esto, ¿no es cierto? Para crear esa dependencia filial, depender de Dios como un hijo depende de un padre. Por eso que Jesús nos enseña a llamarlo Abba Padre, o sea, a tratarlo con ese trato de padre familiar, confiado, amoroso. El Abba Padre de Jesús, justamente para dirigirse a Dios como Jesús nos enseñó. Y como Jesús nos enseñó al Padre Nuestro, y también que es una oración de alabanza y petición. Fíjense cómo se vienen dando las cosas también en el Padre Nuestro. Así que
es necesario insistirle a Dios, es necesario pedirle a Dios, es necesario pedirle a Dios. ¿Qué pasa cuando Dios no me quiere conceder? No es que no me quiera conceder porque tenga un capricho arbitrario, sino porque, repito, porque ve más allá de nuestras posibilidades. Recordemos que el mismo Jesús en el Monte de los Olivos le pide al Padre y el Padre no le concede. ¿Qué le pide Jesús en el Monte de los Olivos al Padre? Señor, todo te es posible, le dice. Fíjense cómo le dicen, cómo lo alaba al Padre, ¿no? Cómo lo reconoce. Señor, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era la salvación del hombre. Por eso San Pablo va a decir en Romanos 8, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, Dios no le ha concedido ahí a su Hijo Jesús lo que su Hijo le pedía. Dios no le ha concedido. Dios no lo ha librado a Jesús del cáliz del dolor de la pasión. Tengamos esto, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Jesús, que experimenta dentro del drama de la pasión, dentro del drama de la cruz, experimenta el abandono de Dios y es capaz de orar y reclamarle al Padre con la misma palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El corazón se siente desolado, desamparado. ¿Cuánta gente se siente así en nuestra sociedad? ¿Cuánta gente se siente así en nuestra sociedad? Mucha gente sigue insistiendo y persevera en la oración, pero mucha gente, lamentablemente, que no es capaz de entender la voluntad de Dios, que no ha recibido la formación suficiente, en fin, varios factores, llevan a muchas personas a bajar los brazos de la fe. La primera lectura habla de cómo Israel derrota a los amalecitas en el desierto, que mientras Moisés tenía los brazos en alto, derrotaba Israel, y cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, comenzaban a derrotar los amalecitas. Y en la vida pasa lo mismo. Si cuando vos bajas los brazos, comienza a derrotarte el enemigo. Cuanto más abajo tenés los brazos, más prevalece el enemigo. Por eso es necesario, como Moisés, aunque la guerra se ponga difícil, siempre mantenerse con los brazos en alto. El que persevere hasta el fin, ese es el que se va a salvar, dice Jesús. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Bien. Termina con una sentencia un poco dura el Evangelio, pero que conviene analizar a la luz de los tiempos presentes. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe sobre la tierra? San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 habla del misterio de iniquidad, del misterio de la apostasía. ¿Sí? La apostasía es un pecado contra la fe. Mucha gente, porque en la sociedad entran las modas y ahora se ha puesto de moda la apostasía. Yo siempre cuento que cuando yo asumí la parroquia esta, mi primera firma como párroco no fue en el libro de bautismo, tuvo que ser una apostasía. Después, la semana siguiente, empecé a bautizar y a firmar los libros de bautismo. Pero la primera firma fue una apostasía. Y hay gente que te dice: no, porque yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, por eso voy a hacer apostasía. Jesús es el fundador de la iglesia. La iglesia es la continuación de Cristo. Si vos te desvinculás de la iglesia, por más que no quieras, te desvinculás de Jesucristo. Yo sé que mucha gente esto no lo comparte, no lo entiende. Porque ¿cuál es el pecado de la apostasía? Para decirlo en términos caseros, en términos coloquiales. La apostasía es un desprecio formal al sacramento del bautismo. Es un desprecio formal a la gracia de Dios. No es simplemente borrarse de pertenecer a una institución, como yo me borro de un club de fútbol. Qué sé yo, no me gustó lo que pasó en la comisión directiva, me enojé, me voy, me borro del club, no pago más la cuota, no pertenezco más. No se trata de eso. Otra de las cosas, de los mitos que he escuchado, ¿no? Que en la Iglesia Católica, hablando de la apostasía, que
que en la Iglesia Católica recibimos dinero, vaya a saber de dónde, por la cantidad de bautizados. Entonces, cuanto más bautizados tengo en el libro, más dinero recibo. Está ese pensamiento en la gente. No es así, de ninguna manera. Es decir, los fieles sostienen el culto, con las colectas de las misas, con las cuotas de socios, con las rifas, con todo lo que se hace y con todo lo que se puede juntar. Pero no es que se recibe un dinero en función de la cantidad de bautizados. Entonces, si yo hago la apostasía, voy a jorobar a la iglesia que tiene plata. Entonces hago la apostasía y ya mi parte no la recibe más. La iglesia no recibe dinero del Estado. Mucha gente dice, por ejemplo, hay que separar la iglesia del Estado, porque el Estado sostiene a la iglesia y no debe ser así, porque la iglesia debe sostenerse sola, etcétera, qué sé yo, miles de teorías. Y la separación iglesia-Estado es algo que en el fondo a la iglesia le conviene para moverse con mayor libertad. Eso es cierto. Pero no es que la iglesia reciba un dinero del Estado por cantidad de bautizados que tiene, ¿no? O que los bautizados que figuran en el libro son los que le van a descontar en el sueldo, como pasa en algunos países, pasa que hay como una especie de impuesto al culto y va a la parroquia, ¿cómo se llama? A la iglesia donde pertenezca la persona. Hay países donde se declara y el impuesto va al sostenimiento del culto de las personas. Pues son convenios que se hacen entre gobiernos, entidades de culto, etc. Pero acá en la Argentina no pasa semejante cosa. Así que si yo pienso que hago una apostasía porque le voy a restar dinero a la iglesia, no. La apostasía lo único que te perjudica a vos es espiritualmente, porque haces la apostasía. Porque al hacer la apostasía quedas impedido de los bienes espirituales que te puede proporcionar la iglesia, por ejemplo. Eso sería tema para otro video. Pero, ¿por qué traigo a colación el tema de la apostasía? Porque justamente es lo que habla San Pablo y a lo que se refiere a este capítulo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y uno ve que la cosa se va secularizando cada vez más. Y yo muchas veces repito este versículo, ¿no? Porque veo que el mundo, vieron como dicen y es cierto, en la costa atlántica hay lugares donde casi no hay playa, porque a causa del calentamiento global, etcétera, el mar va creciendo y se va comiendo la playa. En muchos en muchos lugares se han caído casas porque han sido socavadas por el mar, etcétera, etcétera. Y con la fe está pasando algo parecido, ¿no es cierto? El mundo es como que va creciendo de tal manera, el secularismo va creciendo de tal manera que lamentablemente se va comiendo la fe de muchas personas. Se va comiendo la fe de muchas personas. Y eso lamentablemente produce un contagio. Si yo también, entonces. Total, ¿qué problema hay? Si vive igual sin fe, porque yo no voy a vivir sin fe. Y es cierto, sin fe se puede vivir. Sí, sin fe se puede vivir. Pero no es lo mismo vivir con fe que vivir sin fe. No es lo mismo con Dios que sin Dios. No es lo mismo con Dios que sin Dios. Es decir, cuando uno tiene fe, afronta las situaciones límites en la vida de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera, las cosas que pasan en la vida no le resultan una tragedia. ¿Por qué? Porque, como dice el Evangelio, tiene su casa edificada sobre roca. Entonces tiene fe, persevera en la fe, y es capaz de afrontar la muerte del ser querido con fe, con entereza. Así como María afrontó, con la fe de María, afrontó la cruz de Jesucristo y se mantuvo de pie, erguida frente a Jesús crucificado. De la misma manera, el que tiene fe, el que vive de la fe puede, puede mantenerse erguido frente a las situaciones límites que se presentan en la vida. El que no tiene fe, las situaciones límites lo pueden
lo dominan, lo doblegan, y entran los vicios espirituales, y uno se complica la vida con distintas cosas. Se me ocurre pensar, por ejemplo, si no tengo a Dios, busco sustitutos de Dios, entonces me apoyo en el dinero, por ejemplo, y si el dinero se me acaba, se me derrumba el mundo, y si no me apoyo en el trabajo, y si me quedo sin trabajo, se me derrumba todo, y me apoyo entonces en los bienes materiales que tengo, pero si me entraron ladrones a mi casa, se me derrumba todo. Pero el que se apoya en la fe, se apoya en Dios, y Dios no se derrumba jamás, Dios está siempre. Por eso que el que vive con fe, vive con una alegría diferente de aquel que no tiene fe. Entonces, uno puede decir, ¿y cómo hacer si uno no tiene fe? Bueno, San Pablo tiene una solución bastante simple. El que no tiene fe, viva como si la tuviera. ¿Sí? Viva como si la tuviera. ¿Qué significa? El que no tiene fe, comience a rezar. Póngase en oración, haga actos de fe, trate de pensar en Dios, trate de incorporar a Dios en su vida personal. Trate de vivir según lo que Dios quiere, según la voluntad de Dios. Es decir, póngase hombro a hombro con Dios y enfrente la vida. Y va a ver cómo todo va a cambiar. Yo se lo presento como un desafío. Hagan la prueba, véanlo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es decir, sí. Y algunos que perseveren va a encontrar Jesús al final de los tiempos. Pero es necesario que todos perseveremos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como dice el apóstol San Pablo. Y entonces, qué sé yo, hay gente que, bueno, padre, pero yo no tengo fe, yo no tengo la misma fe que usted. Pedísela a Dios, si Dios es el que te la puede dar. Hace actos de fe, ponela en práctica, si el potencial lo tenés. O sea, si tenés la planta marchita, regala, fortalecela, móvele la tierra, abonala, y vas a ver como toda tu vida va a ser distinta, como toda tu vida va a ser diferente. Yo, por ejemplo, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando a veces me llaman mucho, por ser sacerdote, me llaman mucho para ir a rezar responso a los velatorios. Y cuando uno entra a un velatorio de una familia que no tiene fe, una vez me echaron de un velatorio. Una vez me echaron. Como si el muerto ese fuera el primero que se murió en toda la historia de la humanidad. Una vez me echaron no me dejaron. Es decir, un grupo de la familia me llamó y otro grupo que no queremos nada, váyase, porque Dios se lo llevó y que yo me hicieron todo un escándalo. Bueno, me fui. Gente sin fe. Y cuando voy a un velatorio de una familia que tiene fe, ¿cómo uno puede conversar con la gente, rezar, confortar, consolar? Porque sí, todos están tristes, ¿no? Cuando se le muere el ser querido, todos lo extrañan, todos lo lloran, eso es cierto, eso no depende de que uno tenga fe o no tenga fe. La tristeza por la muerte, por la separación siempre viene, pero no se puede afrontar de la misma manera sin fe que con fe. Así que bueno, pidiéndole al Señor que nos aumente la fe, que nos haga entender la verdad de las cosas, que no nos dejemos llevar por los pensamientos del mundo que son contrarios a lo del Evangelio, y mucha gente anda muchas veces por el mundo contraria al Evangelio sin saberlo, sin imaginarse que Dios tiene un mundo nuevo para mostrarle, para hacerle descubrir, sin imaginarse todo eso. Entonces tratemos de hacer un acto de fe, y los que tenemos fe, recemos por nuestros hermanos que no tienen fe, por nuestros hermanos que están alejados, por todos aquellos que a lo mejor nosotros dimos un mal testimonio y a raíz de nuestro mal testimonio, de nuestra mala mirada, de nuestra mala contestación, de nuestra mala atención, etc., se han alejado de la fe. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor este domingo esta gracia.
Les deseo un hermoso domingo en familia, sean felices, crezcan en la fe, no peleen, no discutan, llévense bien. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao, amigos.